Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos. Damos un cordial saludo a todos los que nos ven por medio de nuestra página de Facebook Live. Sus intenciones también son presentadas en el altar. Hoy celebraremos el 23º domingo del tiempo ordinario. Celebramos en septiembre el mes de la Biblia y también el mes de la familia. Durante este mes se llevarán a cabo los trabajos de la Semana de la Familia en nuestra diócesis de Caguas. Hoy domingo 6 de septiembre damos comienzo en nuestra parroquia a una semana de bendiciones. Pedimos a Dios que ilumine a todas las familias de Puerto Rico, en nuestra diócesis de Caguas y en especial a las familias pedreñas. La familia que es unida, permanece unida. Antes de dar inicio a nuestra celebración, damos unos avisos y repasemos nuestro protocolo para recordar y tomar todas las medidas de seguridad. La oficina parroquial estará cerrada este próximo lunes 7 de septiembre por ser día feriado. Para participar presencialmente a la Santa Misa en el Gardens, por esta semana solamente llamar a la oficina parroquial de martes a jueves al 787-733-2381. Con motivo del mes de la familia, iniciamos hoy, domingo 6 de septiembre, con la misa familiar a las 11 a.m. en el Salón Nuestra Señora de Fátima, en el Creek Gardens. También estará en la página de Facebook Live de la Pastoral Familiar. Reunión, equipo pastoral, miércoles 9 de septiembre a las 6 de la tarde, en la oficina parroquial. Sacerdotes, diáconos y religiosos, convoca a Padre Jaime. Segunda colecta diocesana por los santos lugares de Tierra Santa. El próximo fin de semana, sábado 12 y domingo 13 de septiembre, esto será nuestro aporte económico para ayudar a tantos hermanos nuestros. Dios les premie y bendiga por su generosa aportación. Misa crismal el próximo viernes 18 de septiembre a las 10 de la mañana en Juan 23, Caguas. Deben asistir los diáconos, religiosas y un delegado del consejo parroquial. Se invita a la comunidad parroquial a orar por nuestros sacerdotes que en este día hacen la renovación de sus votos. Nuevo horario de oficina, lunes a sábado de 8 a.m. a 12 del mediodía. Recuerde llevar su mascarilla puesta en todo momento, mantener el distanciamiento físico, se les tomará la temperatura y se hará uso de alcohol o el hand sanitizer. Solamente de 3 a 4 personas podrán permanecer en la oficina. Esto es para las personas que necesiten confesarse o hablar con el sacerdote, siempre y cuando el sacerdote esté disponible, preferiblemente llamar y hacer cita. Reapertura de todas las capillas. Se le notifica a todos los coordinadores de las capillas que vayan preparando sus capillas con la limpieza, como las sillas y los rótulos, etc., que muy pronto se reabrirán todas las capillas, siendo los coordinadores los encargados y responsables de seguir el protocolo del uso de la mascarilla, distanciamiento físico, uso de alcohol o hand sanitizer, llevar control de las llamadas telefónicas de todas las personas con nombre y teléfono y tomarles la temperatura. Recordatorio de la misa diaria. Tenemos misa todos los días de martes a viernes a las 7 a.m. en el Salón Nuestra Señora de Fátima en el Creek Gardens y los fines de semana en su reloj acostumbrado. Recuerden que estos avisos están sujetos a cambio dependiendo de lo que diga la ley. A toda persona con un sistema de salud comprometido o que haya dado positivo al COVID, les tenemos presentes en nuestra oración y les exhortamos a preparar un lugar digno en su casa para celebrar la Santa Misa de manera virtual. Transmitimos los domingos a las 7 a.m. desde nuestra página de Facebook Live y YouTube. También pueden escucharla por Católica Radio 88.9 FM o por el canal 13 Teleoro. El uso de la mascarilla es requisito para todos. De esta manera demostramos el amor y respeto al hermano. También debe traer su hand sanitizer personal que utilizará antes de la comunión. Habrá solo una puerta de entrada y de salida, de que aceptamos llegar media hora antes de la celebración para así cumplir con el protocolo de bienvenida, donde llegamos en un registro de asistencia, el cual es determinante para el rastreo en caso de producirse algún contagio en nuestras celebraciones. De darse algún contagio, hay que notificarlo cuanto antes, llamando a la oficina parroquial al 787-733-2381. Un ujier lo ubicará en el lugar asignado para la celebración, cumpliendo el distanciamiento físico de 6 pies. Pedimos de favor que no pase por el salón.
El momento de la paz se hará solo con un gesto de saludo sin tocarse. Para el momento de la comunión, Onubiel estará guiando, recibirá en su mano la comunión. Al acercarse se quitará la mascarilla de un solo lado, procurando que no se le caiga. La consume frente al sacerdote o diácono, vuelve a colocarse la mascarilla y regresa a su lugar. Primero comulgarán los miembros del coro y toda la ala derecha, luego comulgarán los del lado izquierdo. Los servicios sanitarios estarán disponibles solo para una urgencia. Procuraremos en todo momento mantener el área limpia. Para el momento de la salida, los primeros en salir serán los del área izquierda y luego los del área derecha, manteniendo siempre la distancia de los 6 pies. Los sugieres estarán a la salida con una canasta para que puedan depositar su ofrenda y continuar haciendo hacia su vehículo, sin confraternizar con nadie en la parte de afuera. Otra manera de ofrendar es enviar por ATH móvil a Inmaculada Concepción LP o por correo al P.O. Box 324 Las Piedras PR. Te envían cheque o giro postal, debe ser a su nombre, de Parroquia Inmaculada Concepción. Agradecemos a todos su generosidad y cooperación. Reconfortados en la promesa del Señor, en lo que nos dice que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Nos congregamos en la fe, algunos en el templo, otros por medio de los diferentes recursos tecnológicos. Gocémonos en la presencia de nuestro Dios y celebremos su nombre para que nuestra vida sea ofrenda agradable y digna de su honor. Recibamos al celebrante con el cántico de entrada. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días a todos. Hacemos la Santa Misa por la salud de Julio Solís Cruz, Marlene López Torres, Luciano Rodríguez, Manuel Torres, por Lucy Ravelo, por la intención de la familia Hernández Velázquez, por el difunto Julio Arniz Cruz, Pablo Rodríguez, los miembros de la familia Tirado Román, José Morales, Juan González, Francisco González, Juana Rosada Díaz, Carmen Arce García. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Jesucristo, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar los misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros.
Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque nuestra gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios especial, Dios Padre Todopoderoso, Señor único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para sernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuando hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios nos propone un inmenso reto, el amor como máxima de vida del cristiano. No obstante, estamos en un rostro concreto, pues es conjugado hacia nuestro prójimo, en especial hacia aquel que se encuentre extraviado en su camino. La corrección fraterna no es un capricho, tampoco es un ejercicio autoritario, es una manera de estar comprometido con el otro, para animarlo a encontrar sentido en el Señor a su ser y vivir. Escuchemos atentos a la voz de Dios que nos ama y que nos quiere para sí. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: a ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado, para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuentas de tu sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado, para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa. Pero tú has salvado la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venga, hacemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él que nos jubiló. Y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermano, a nadie le debas nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso, amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el ser humano por naturaleza está hecho para esa comunicación con otros. Tiene lenguajes, pertenece a una nación, una cultura, ciertas costumbres, tradiciones, y está hecho por naturaleza de comunicación con otros. Que no es autosuficiente, todos aquí presentes necesitamos entonces del otro.
Y a raíz de que necesitamos esa conexión, esa comunicación con el otro, para nuestra propia vida, para ser felices, entramos nosotros entonces en ese libro de Génesis, donde Dios dice a Caín, Caín, ¿dónde anda tu hermano? Bien saben, después de Caín y Abel que el justo, que da a Dios lo que, en la rectitud a Dios, el diezmo, da a Dios lo mejor de su vida, lo mejor de su cosecha. Y Caín prefiere entonces ser un poco chueco y totalmente evitar lo que es propio de Dios y ser celoso y envidioso de su hermano Abel, hasta el punto que decide matarlo. En esa ausencia de Abel, Dios se presenta a Caín y dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y dice Caín, ¿acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Dios le está diciendo a él, tú eres responsable por tu hermano. Y tanto aquí presente, es responsable el uno por el otro. No solamente en cuanto a lo necesario, corporalmente hablando, también lo espiritual. Tanto aquí presente es responsable el uno por el otro. Aunque yo no quiera, aunque la cultura diga todo lo contrario, si somos creyentes de ese Dios, que en sí es comunión, que en sí es unidad y armonía, la Trinidad, Dios en familia, Padre y Espíritu Santo, que también existe igual de nosotros, ese cuidado único y específico. Entramos entonces a esa lectura de hoy, el Evangelio. La corrección fraterna. ¿Qué es en sí? Simplemente nos llama la atención. Significa acercarte con amor, con compasión a tu prójimo y decir claramente, porque te amo, mira cómo vives. Cambia tu vida para que tenga vida y vida en abundancia. Pero esa verdad, que nosotros muchas veces decimos, la verdad, y hay que decirla. La verdad tiene un momento cuando se va a decir, un tono en cómo se va a decir, y luego también el vocabulario en cómo se va a decir. Si hacemos eso, vamos a estar muy bien. Pero ustedes bien saben, todos aquí presentes como niños una vez. Y cuando yo quería algo de papá, ¿qué hacía yo si me dice, no vas a la fiesta? Yo acudía a mami. Mami sabía precisamente cuándo, cómo, y el tono de decir, oye, cariño, cachetón, no sé cómo mami decía papi, este niño quiere la fiesta, ya está bien construido, que vaya a la fiesta. Esa prudencia de saber cuándo, dónde y cómo, el tono, el vocabulario, de decir la verdad, cala muy bien con la persona. Y para nosotros mismos, regulatorio, una vez más, es en ese evangelio de hoy, la corrección fraterna, que conlleva entonces a relaciones, conlleva entonces a responsabilidad. Tal y cual ustedes dicen tantas veces, el padre le habló la oreja a fulano y fulano. Como hijos míos, yo tengo ese derecho. Ustedes también, como hijos míos, tienen derecho a decir a papá, padre Jorge anda muy mal. Es todo basado en relación. Y cuando a veces ustedes escuchan que la feligresía le ha dicho al Señor, oye, andas mal. Si vemos nosotros tanto problema en el sacerdocio hoy día, es porque ustedes no se responsables con el sacerdote. Ustedes bien saben qué está pasando. Y todos saben qué está pasando. Y todos se enumeran de ustedes mismos. Aquel anda mal, el cura anda mal, todo el mundo anda mal. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Y si el cura tiene derecho de acercarse a usted y decir, oye, anda mal, a la oreja, como dicen ustedes aquí en Puerto Rico. Usted también tiene derecho de acercar al sacerdote, su padre espiritual, decirle, oye, andas mal, enderezate. Y ese muestra el amor. Y el amor nunca es cobarde, siempre es valiente. Y toma el riesgo de saberse odiado. Pero el amor sobrepasa todo. Y cuando yo amo de verdad, no temo a nadie. Y tomo el riesgo de saberme yo rechazado por aquel a quien yo amo, que quiere yo corregir. Con el tiempo me dará razón. Porque todo lo bueno siempre sale a flote. Y para nosotros mismos, corrección tan grande, corrección fraterna, nuestro deber y derecho,
Y viene aquí sabemos nosotros, en nuestro vecindario, qué está pasando. Todo el mundo sabe qué está pasando. Todo el mundo rumora qué está pasando. Todo el mundo habla qué está pasando. Todo el mundo habla diario lo que está pasando. ¿Y qué hacemos? Seguimos chinchando y hablando. Y a él que necesita, ella que necesita, totalmente ignorante de que ha sido remurada a su espalda, mochila a su espalda. Ahí está el amor de verdad. Que toma riesgo y dice, ¿sabe qué? Yo voy a hacer algo con esta persona. No solamente algo corporal, lo más importante, la parte espiritual, que esa persona reconozca que hay salvación, que ese Cristo vino para él, para ella. Y no es saber por saber, o saber para bochinchar. Es saber para ayudar, saber para coger, saber entrar en los zapatos del ser humano y decir, ¿sabe qué? Yo te comprendo, te entiendo. Y porque te amo, andas mal. Y no es solamente anunciar, pero por amor a Dios dar seguimiento a esa persona. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Qué dice cómo está? ¿Cómo te sientes? No sé lo que espera la cultura hoy día. Que decimos, ¿cómo está? Y decimos nosotros, Dios santo, que diga estoy bien. Porque si no, ¿qué tal si ustedes van al trabajo mañana? Dice, oye, Manuel, ¿cómo estás? Oh, tiene 20 minutos para que me escuche. ¿Qué dicen? Tampoco. Y si me estoy bien. Y sigue andando. Pregunta vacía de la sociedad. Y para nosotros no es vacío. ¿Cómo estás? Yo doy esa pregunta. Yo estoy abriéndome a decir, ¿sabes qué? Dame media hora porque no estoy muy bien. Y decimos, no, jamás nunca lo voy a preguntar porque no hay tiempo para media hora. Si haces la pregunta, toma el riesgo de entrar en el misterio de la vida de otra persona. Y muchas veces es muy fácil buscar que conocer, matar que perdonar. Y se ve todo externo, en nuestro vecindario, quién anda haciendo qué, y no sabemos por razones por qué esa persona actúa como actúa. Y termino con esto. Estando yo aquí en el seminario de San Juan, tuve un año en ese seminario, gracias a Dios hoy día no existe, ya cerrado bastante tiempo, cerrado totalmente. Me acuerdo yo de que la reja que había en esa avenida principal, Piñero, de 10 a 12 pies de alto, a las 8:30 de la noche, ya estaban cerrados los portones de esa mansión. Y pasaba gente en esa avenida, y obviamente un lugar muy ocupado, que pensaban muchas cosas. Y toda la noche, 9:30 a 10, pasó una señora subiendo pues arriba a esa avenida. Como a las 5 de la mañana bajaba la señora otra vez. Y me acuerdo que cuando había que hacer promoción vocacional para el seminario, salió muy temprano. Y muchas veces coincidían nosotros, saliendo de la van, con 17 muchachos, coincidían con la bajada de esa señora que pasaba la avenida. Y todo en la van tenían un vocabulario para esa señora. No puedo decir palabras porque estamos donde estamos. Y ella se vendía. Y todo tenía una palabra para esa señora. Y me acuerdo yo que yo no se desmarcaban temprano, especialmente saliendo de un seminario norteamericano. Acá dicen, oye, a tu cuarto, a la cámara 9. Yo rompía muchas normativas en el seminario. Y me acuerdo irme al patio y un día coincido con ella. Enterré mi reja. Dice ella, padre, tiene $20. Digo yo, no se cura, y mucho no tengo $20. Dice, oh padre, para que sepa, todos los días yo tengo que venderlo por $20 para alimentar a mis 3 hijos y a mí. Muy fácil era el caso de los 7 caprichosos, mocosos que iban en Sabana, diciendo el nombre de esta señora. No conocían, no entraban en los zapatos de la señora. Y yo sobre ustedes ante Dios, esa mujer
que se vendía por amor, es una lectura de hoy. Amor, que solamente una madre hace lo imposible, vender su cuerpo, no por deseo, no por placer, alimentar a sus 3 hijos ella misma. Eso es amor. Y ante Dios, ella tiene mucho más mérito que 17 mocosos que dieran nombre a ella. Fácil buscar, sin entrar en los zapatos de esa mujer. Fácil matar, muy difícil perdonar. Y ante Dios, una vez más, esa mujer que se vendía a diario por $20, tiene más mérito ante Dios y sabe que es amor, mucho más que estos 17 que andaban en esa banda. Por amor a Dios, no ustedes vayan a hacer una colección fraterna. Entren en el misterio de la vida de esa persona. Entren en su corazón. Anden en sus zapatos. Para que no vayamos a ir haciendo juicio. Más bien, acogida, bienvenida, seguimiento. Una cosa muy interesante. Desde que comenzó el coronavirus, hay mucha gente, iglesia, católica, no católica, organizaciones, llevando comida a muchos lugares. Pregunto yo, ¿hace falta esa comida? ¿A dónde va esa comida? ¿Y qué comida estoy llevando yo? Si lo corporal va siempre, y muchas veces le ponemos a la gente, lo corporal, toma esa comida. Quizás yo me siento más bien en haciendo un bien, aunque sea innecesario, porque ni siquiera pregunto yo, ¿necesitas? Yo asumo y ahí dejo tirado. O pongo las manos. ¿Quién lleva dentro de la misma iglesia católica y otras iglesias y organizaciones a Jesucristo? Mucho corporal, mucho alimento, sin preguntar si necesita. Y el más importante, Jesucristo, totalmente en silencio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, ante todos los hijos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y creado, de la misma manera santificada, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres de salvación, bajo del cielo, y por obra de su plata, se encarnó de la Virgen, y se hizo hombre, y por esa causa, crucificado, en tiempo se conspirado, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día de su subió al cielo, y exaltó a la y de nombre de la gloria, para estar en los muertos, y de gloria de la gloria. Pero el Espíritu Santo, Señor de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que hablamos por profeta. Pero la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, confieso para el solo bautismo, para que perdone mis pecados, espera la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Amén. Presentemos a Dios Padre todas nuestras necesidades. A cada petición responderemos, Señor, transforma mi vida con tu presencia. Señor, transforma mi vida con tu presencia. Por la Iglesia, para que propague el Evangelio en todo el mundo, y según el deseo de Jesucristo, roguemos al Señor. Señor, transforma mi vida con tu presencia. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, para que continúen guiando con firmeza la Iglesia según el plan de Dios, roguemos al Señor. Señor, transforma mi vida con tu presencia. Por la comunidad y parroquia, para que progresen en la ayuda mutua, la cooperación misionera y corrección fraterna, roguemos al Señor. Señor, transforma mi vida con tu presencia. Por los padres y maestros, para que sepan comunicar el amor responsable, la libertad consciente y el respeto, roguemos al Señor. Señor, transforma mi vida con tu presencia.
por nosotros aquí presentes y por nuestras familias y la familia del mundo, para que el amor sea motivo de todas nuestras acciones y nos renovemos constantemente a la luz del Evangelio. Roguemos al Señor. Por un crecimiento de la fe, la esperanza y la caridad, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, paz cada hogar, familia y corazón, roguemos al Señor. Por si no creen en Dios, porque buscan en Dios, por ofender nuestra fe, por nuestra incoherencia de vida, roguemos al Señor. Y por sus necesidades en voz alta, con el silencio de su corazón. Roguemos al Señor. El Santo Padre ha hecho una intención desde el mes de septiembre, el mes de la Biblia, el mes de la familia. Presentamos hoy la Biblia y, como dice bien el lema, toda familia que ora juntos se mantiene. Que este mes de septiembre sea un tiempo de nosotros mirar esa palabra de Dios y no solamente leerla, también invitar a que estamos nosotros leyendo. Vívela, conocerá, a de tu oración, es la palabra de vida. Vívela desde tu corazón. Vívela, conocerá, a de tu oración. Es la palabra de vida, vívela desde tu corazón. Pincelada sobre la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que, aunque Él no la escribió con su propio dedo, inspiró a las personas para que lo hicieran por Él. Es un regalo que Dios nos dejó. El autor principal de la Biblia es Dios. Otro nombre con los que le conocemos es Sagrada Escritura, libros sagrados, libros inspirados, palabra de Dios. Se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Por amor te presento, Señor, para ser mi mamá, la vida y multiplicar el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, dejando el camino en el mar. Luna pascual, Dios me guía.
altar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración. Ofertorio de amor, entrado, enterrado, ya flor, la esquiva oración, la semilla de redención. Orar, hermanos y hermanas, el sacrificio mío y vuestro sea para Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio es nuestro sacrificio para la paz de Dios nuestro, fuente del amor, sede de la paz, concédenos glorificar tu nombre con esas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias a nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad, Jesús es necesario, es nuestro deber y salvación. La gracia en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinos en esta tierra, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido la primicia del Espíritu, porque nos salva Jesús entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles, proclamamos su gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está el cielo y la tierra, de tu gloria hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 en el cielo, hosana, hosana, hosana. Santo eres, verdad, Padre, y corazón que alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tuyo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, quien nos mandó celebrar sus misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dándole te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándoles se bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos en la gloriosa, te ofrecemos en sesión de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la prenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emulación y sido de nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para gozarnos de tu heredad junto a tus elegidos, por María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por la intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Eusebio, al orden episcopal, a los viudos y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Juana, Carmen, Julio, y a cuantos unen tu amistad. El cielo es en tu reino, donde esperamos a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén. Dienos alegría, por ser hijos y hijas de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios de todos, Madre Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, dados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, nos esperamos la vuestra venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dices apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos compartimos un signo de paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, nuestra vida, paz y felicidad, que quita el pecado del mundo, dichosa la amada cena del Señor. Señor, nos ayuda a Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No puedo recibirte ahora en el sacramento, pero al menos espiritualmente. Abrazo de uno todo a ti, no permitas que jamás me aparte de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, en expiación de mis pecados y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Tú me dijiste, Señor, de mi camino, ir encontrando alimentos de mi paz. Que habría sedientos que vengan a mi fuente, enfermo y triste de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, estás desnudo, no tienes libertad. En el anciano que espera tu espera, en ese niño que hambre morirá. Aquí te tienes, Señor, yo quiero. Amanda el poder y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás.
A ti me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi paz y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido que necesita de ayuda y de amistad. Son mis discursos que hablan de justicia, con mis palabras el viento llevará. En el camino Jesús me está mirando, y en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda de mandar. A ti me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuya es mi paz y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi paz y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino ir encontrando, abriéndose mi paz. Te abracé vientos que vengan a mi fuente, enfermo triste de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad. Que el anciano que espera tú te esperas, y en ese niño de hambre morirá. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi paz y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi paz y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera esos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Favor de sentarnos. No hay avisos, ok. Pido que los padres presentes, por favor, ponerse de pie, porque de nuevo comenzamos hoy el mes de la Biblia, el mes de la familia. Quiero dar una bendición a ustedes, y que esa bendición vaya también con sus hijos, con sus nietos, no presentes. Te damos gracias por el don de la vida, don del amor de la familia, aquí presente y no presente, para que tú seas siempre centro de su matrimonio, de su corazón, de su vida, de su familia. Que sean siempre los primeros maestros, primeros catequistas, en cuanto a tu amor para ellos, para sus hijos y nietos.
que sus hijos comprendan que el amigo mayor que tiene siempre es Jesucristo, que ese amor nunca falla. Ayúdanos hoy especialmente con esa lectura de hoy, que sus padres sean buenos maestros de la posición fraterna primero, ellos hablando con su ejemplo de vida, que cuando hablen según de la emoción de sus acciones, que siempre sean padres que aptos para escuchar, aptos para comprender el corazón de aquellos hijos que ellos han tenido como bendición tuya, y que también cuando los presos están tomando, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor, vayamos todos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un feliz día. Gracias todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Gracias todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvamos a la vida entusiasmados. Gracias todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Gracias todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Señor, que te diga que en tu casa, en Cristo siempre unidos como hermanos. Señor, que sea esto un anticipo del cielo que ya estamos comenzando. Gracias a todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Gracias a todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. ¡Ya vive! ¡A su nombre! ¡A nosotros! ¡Viva nuestra Madre María! ¡Siempre! Buen día. Si no lo hacemos así, no es para acá. Es la costumbre. Fíjese, gracias por su servicio.